Saludos artistas, sean bienvenidos a este canal. Vamos a hablar hoy de una cuestión interesante sobre el color. Vamos a hablar sobre herramientas útiles para poder utilizar a la hora de elegir los colores, una gama de colores, una paleta de colores para tus diseños. E incluso te vale para combinar una pared o hacer decoraciones de interiores y quieres combinar colores y demás. Vale para un montón de cosas. Pero hay algunas herramientas muy importantes y muy interesantes que te van a servir para hacer ese tipo de selección, ¿no? Ahora vamos a empezar un poco con un poquito de teoría para entender qué es el color y cómo funciona. Y empezamos a darle un poco de trucos y demás para poder sacarle máximo partido a los colores. En principio, estamos hablando de que el espectro visible es el que puede alcanzar a ver el ojo humano, como estamos viendo aquí. A la parte de la izquierda, donde están los ultravioletas, no lo vemos, y la parte de los infrarrojos tampoco. Decir también un tema interesante es que en el arco iris, aunque en el arco iris vemos colores, vemos la gama de espectro visible que podemos ver, pero también existen el infrarrojo y existe el ultravioleta dentro de esos colores que no podemos ver. Entonces necesitamos herramientas que traduzcan un poco lo que vemos, ¿vale? Traduzcan lo que vemos o lo que está ahí, que no vemos, para que el ojo humano pueda verlo. Por lo que es un poco trampa, ¿no? Por decirlo así, porque el ojo humano no puede ver ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Vamos a abrir el software de diseño, que este es un software de fotografía, y nos vamos a ir a archivo. No es necesario que lo hagas aquí en este programa. En la descripción del vídeo te pondré un software que es gratuito para utilizarlo sin problema ninguno, para utilizarlo, hacer tus composiciones y empezar a trabajar sin licencias ni nada. Es gratuito. Y si quieres también un tutorial que te enseña a utilizarlo. En esta opción vamos a poner nuevo. Y en esta se me abre una pantalla de la resolución. También les digo que hice un tutorial relacionado con la resolución, que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que sepan que tengan problemas con la resolución y cómo adaptar esa resolución a tus diseños también, ¿vale? También un tutorial interesante que habla de eso. Vamos a poner crear, en este caso no vamos a fijarnos en la resolución. Y hemos visto que el espectro visible es lo que el ojo humano puede ver. Los software de diseño hacen este trabajo y nos entregan, vamos a hacer un ejemplo para que veas que también lo tiene, todos los software lo tienen, si no, no se podría diseñar. Se le llama ciclo cromático y aquí te entregan una especie de rueda de colores, ¿vale? O de círculo cromático, sería en este caso, pero vamos a ponerlo, sí, en este caso. Si te das cuenta, ves que tienes los colores y tienes una serie de tiradores y una serie de opciones. Esto no están puestos al azar, esto es relacionado con los colores. En los colores podemos cambiar la tonalidad. La tonalidad es el color, es decir, la tonalidad, podemos tener una tonalidad azul, una tonalidad roja, una tonalidad verde. Esta es la tonalidad. Después estamos la gama. La gama es lo oscuro que puede hacer ese color. Si te das cuenta, dentro del triángulo, en este triángulo, podemos ver que es todo el color que seleccionamos por fuera. Es decir, yo selecciono la tonalidad y después me entrega dentro de este triángulo la gama. La gama es esto. Vean que es la gama. Si yo voy al máximo se me va a perder esa gama, y si me voy al máximo de esta esquina también se me va a perder. Pero si te das cuenta, juego en este ambiente, en este lugar, puedo ver que cambia, sigue siendo ese mismo color. Si ponemos rojo, sigue siendo rojo, pero va cambiando un poco esa tonalidad, ¿no? Pero sigue siendo rojo dentro de su regulación, ¿no? También podemos regular lo que es la transparencia. La transparencia te la da la opacidad, ¿vale? Todos los programas tienen esta opción, pero ten en cuenta de que puedes regular dependiendo de lo que quieras o del archivo que utilices. Puedes utilizar transparencia de una manera o de otra. El RGB se utiliza para las pantallas, ¿vale? Como lo vemos aquí, tenemos el rojo, el verde y el azul, y después se componen por varios colores, es decir, van haciendo mezclas hasta conseguir toda la gama de colores que se pueden hacer. Luego vemos que cuando se unen el rojo, estamos hablando en RGB, cuando se une el rojo, el verde y el azul, en el centro desprende el color blanco, o sea, impregna o se impregna del color blanco. Esto se utiliza para las pantallas, para los móviles, para las pantallas de televisión, para todo lo que tenga pantallas digitales o pantallas como un televisor. Después se utiliza el CMYK, que es cian, magenta y amarillo. Esto se utiliza para las impresoras. En principio las impresoras también tienen el color negro también, en principio, ¿no? Pero fíjate que si unimos todos los colores, la unión es el negro. Es diferente que el RGB, que era blanco. Para que tengas en cuenta esto, es interesante que sepas que el CMYK se utiliza para impresión digital. Todo lo que vamos a imprimir es CMYK, y todo lo que sea en pantalla, visto en pantalla, en digital va a ser RGB. También existe una variación de RGB
A, que se le pone al final, y que se utiliza para las transparencias. Con esto te va a dar pues, que puedas hacer este tipo de transparencia como estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a colocar un rectángulo en todos los programas de diseño. Te permite trabajar en varias opciones. Por ejemplo, esto es interesante porque si, por ejemplo, tú vas a utilizar una gama de colores o utilizas una paleta de colores, pero la persona que va a recibir ese código o esa paleta de colores de ese diseño que vas a hacer trabaja en, por ejemplo, en CMYK o en LAV, por ejemplo, deberías de trabajar en este tipo de opciones. Porque si te das cuenta, en la parte de la derecha, que se llama Pantone en realidad, te va a dar unos códigos que vas a poder utilizar para entregárselos a esta persona. Por ejemplo, imagínate que tu color es este de color, pero ¿cómo sabrías, cómo le podrías indicar a alguien que tu color, el que tú has utilizado y el que a ti te gusta, es este color? ¿Vale? Pues para ello hay unos códigos que si te lo puedes ver aquí en la parte de la derecha te aparecen. Y en este caso en deslizadores de LAV, ¿vale? En este formato LAV tienes 61, 64 y 61, puedes conseguir este color, ¿vale? Pero si por ejemplo, vámonos a utilizar otra opción, me voy a, por ejemplo, RGB. Fíjate que ahora el mismo color es 255, 86 y 41. Y si control C, control V y me voy aquí y voy a decir ahora que lo quiero en, por ejemplo, si lo queremos en hexadecimal, fíjate que tenemos aquí pues un código que nos viene, que es interesantísimo. Eso se utiliza para las páginas web, que ya haremos un tutorial sobre HTML para hacer maquetación. Entonces fíjate que esto es un código que te entrega y tú con ese código ya tienes la referencia del color, ¿vale? Si lo vamos a CMYK, fíjate que aparece un color más, un número más, un código más, que es el cian, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos en 0, en este color no es cian, es 0, 81, 91 y 0 con la K, ¿vale? CMYK, ¿vale? Son los colores para impresiones digitales. Es interesante que si vas a utilizar, si tu diseño va a ser para imprimir, empieces a trabajar con la gama de colores o con este tipo de configuraciones ya preestablecidas, es decir, marcarlas aquí. Porque puede ser que te lleves una, sin querer, puedas que al traspasarlo al archivo, los colores cambien, ¿vale? Porque las impresoras hacen la mezcla de color, como te dije al principio, y las pantallas hacen el color, como también te dije al principio, ¿vale? Utilizan las mezclas de otra manera. El ciclo cromático, vámonos a un poco ver la rueda de colores. El ciclo cromático que tenemos aquí es muy interesante porque te va a dar una orientación de los colores. Es decir, esto es un color cálido y esto es un color frío. ¿Por qué digo esto? Cuando vamos a hacer una filosofía de un diseño sobre el color, donde el color va a representar lo que nosotros estamos diciendo, porque se acuerdan que hemos dicho en los tutoriales anteriores que las formas también dan representación a lo que queremos dar. Es decir, una imagen, dependiendo de cómo esté ubicada, cómo esté creada, que por ejemplo si vas a vender un césped, lo más interesante es que utilices colores verdes y amarillos, ¿no? Entonces, de esta manera, el ser humano ya tiene colores preestablecidos porque nos han educado así. Por ejemplo, Coca-Cola sabemos que es roja, entonces, y nos identifica refresco. Entonces, existen dos grandes ramas de colores que son los colores cálidos y los colores fríos. Y muy interesante que trae también la gama de colores, lo que es el ciclo cromático, que podemos encontrar que tenemos la mezcla de colores, en este caso de la rueda de colores, tenemos, fíjate que desde aquí, por decirlo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Si lo partimos así por la mitad, estos serían los colores cálidos, ¿vale? Ya llegando hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí casi. Y después, a partir de aquí hacia allá son los colores fríos, ¿vale? No suelen combinar muy bien los colores cálidos con los fríos. Hay que saber combinarlos muy bien porque puedes hacer un contraste un poco extraño. Este azul podrías identificar que fuera una sombra, y este, por ejemplo, amarillo puede ser que sea pues el color más iluminado en el centro, ¿no? Por decir lo que está iluminándose, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, si vas a hacer una ilustración, ¿no? En este caso son una paleta de colores muy pequeñitas, pero imagínate una paleta de colores pues un poco más grande, ¿no? Vamos a trabajar con este programa, que es un programa 3D, pero se puede utilizar para entender un poco cómo funciona el color, con la iluminación. Te hace una especie de iluminación
falsea un poquito la iluminación para que parezca iluminación real, ¿no? En la descripción del vídeo te voy a poner, tenemos un curso bastante interesante para principiantes y para nivel medio para modelar en 3D, ¿no? Que puedes hacer modelados lo que tú quieras. Y que en la descripción lo podrás ver si te interesa hacerlo. Bueno, pues esto lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a darle solamente esto para el ejemplo, ¿no? Si yo cogiera ahora la iluminación que la tengo aquí, vean que yo ahora al moverlo se me ilumina. Y fíjense cómo si yo cojo ahora la iluminación esta y la pongo de un color, vamos a poner azul, vamos a poner más intenso. Fíjate que me está iluminando. Fíjense cómo me está iluminando de una forma azul. Y si yo, por ejemplo, ahora cojo este control D, control C, control V para combinar los colores un poco que tenemos, yo cojo lo que cojo ahora y le digo a este lo que lo quiero en color pues cálido. Fíjense que podemos hacer ilustraciones, si esto fuera una ilustración, que son bastante interesantes. Incluso podemos hasta darle un poquito más rojo si queremos, ¿no? Y te va a dar un aspecto pues bastante interesante, ¿vale? Esto se suele utilizar muchas veces para la sombra. Por ejemplo, yo cojo este, imagínate, por lo que quiera que sea, voy a coger otra iluminación, control D, y imagínate que lo que quieres es nada más que, fíjate, que a lo mejor lo que tú quieres es que solo se vea la parte donde está la sombra, se vea en azul. Entonces, los azules, lo que quería comentarte es que los tonos azules se utilizan para generar esas sombras dentro de lo que es un color. Igual que cuando, por ejemplo, hay un arte que se suele utilizar, vamos a hacerlo de esta manera. Imagínate que yo le pongo un fondo de esta manera, a cámara, voy a poner la vista a cámara, y fíjate que si yo me pongo aquí, yo puedo identificar que mi objeto se vea mucho más potente, porque el color azul me va a dejar ver el contraste entre el azul y lo que es los tonos cálidos, ¿no? Por lo que es muy interesante saber hacer un equilibrio entre estos dos colores, ¿vale? Para la hora de trabajar. Se suele utilizar cuando utilizas un tono cálido y un tono frío, se suele utilizar muchísimo el tono cálido para el fondo, los tonos fríos para el fondo y los tonos cálidos para identificar ese trabajo, como estamos viendo aquí perfectamente, ¿no? Que se ve perfectamente la esfera. También se pueden combinar de alguna manera y hacer que trabajar con gamas de colores muy similares para que también quede de alguna manera, pues quede guay, ¿no? El efecto. Vamos a quitar el azul este y, por ejemplo, vamos a darle un poquito de iluminación a todo esto para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Por ejemplo, se le pueden dar estos tonos para que nuestra esfera ahora mismo no tiene color. Vamos a ponerle un color azul. Fíjate que así le damos una sensación a nuestro diseño, para que nuestro diseño quede pues de alguna manera un poquito más interesante, ¿no? Fíjate que podemos identificar los colores. Tenemos este tono azul o este tono naranja. Incluso podemos utilizar el color mismo que tiene el fondo para trabajar estas formas. Fíjate que de esta manera, si pongo el 0, podemos identificar los colores como están aquí en este aspecto, ¿no? En este caso me está arrojando unos colores un poco malos porque todavía no está hecho el render. Esto se hace con un render y demás para que se vea perfecto, pero bueno, para el ejemplo está muy bien, ¿no? Entonces esto, ahora mismo, si te das cuenta, ves cómo tengo una gama de colores, por ejemplo, aquí más amarillo, más naranja, y aquí un poquito más oscuro, más negro, ¿no? Estamos utilizando la gama de colores. Y con la gama de colores podemos identificar sobre un fondo que es la misma tonalidad que el objeto, podemos hacer nuestra ilustración, ¿vale? Y puede quedar interesante. En Google pones Adobe Color y te aparece esta opción, ¿no? Y es interesante porque te va a dar una paleta de colores súper interesante que te puede servir. Incluso los puedes guardar, los puedes descargar y demás para tus composiciones. Por ejemplo, imagínate que tú dices, bueno, yo voy a hacer una composición, y con esto lo puedes cambiar, fíjate que puedes. Y él te va a dar una serie de colores, vean que, para tener una gama de colores que van a funcionar bastante bien. Lógicamente ves que a veces a lo mejor este verde casa más bien con este, pero con este no casa mucho. Pues bueno, tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Fíjate que de aquí abajo te va a dar el hexadecimal del color para poder trabajarlo, porque esto también te podría servir para una página web. Imagínate que tú tienes una página web y dices, bueno, me interesa, en mi filosofía, que es el color que tú estás utilizando, es por ejemplo tonos rojos. Fíjate que te puedes ir a unos tonos rojos, en este caso,
Y también te puedes ir a este tono de aquí, un poco amarillento, este verde, este azul, y te va a funcionar, ¿vale? Puede ser interesante. Incluso podrías cambiar un poco, pues, esas tonalidades, ¿no? Fíjate que cada color lo puedes cambiar, pero él automáticamente te va a dar siempre una paleta de colores que puede ser interesante y que combinan bien con lo que estás viendo. Esto es interesantísimo. Después tienes los monocromáticos. El tono monocromático es cuando una paleta de colores es muy similar. Ven que toda la paleta de colores es similar. Esto valdría, por ejemplo, para hacer un pintado de una pared, ¿vale? Y si quieres acertar con el diseño que vas a pintar la pared y con los muebles o los accesorios que vas a colocar delante de esa pared, por ejemplo, un sofá y esos cojines, pues ya sabes que aquí tienes la paleta de colores que va a ir muy, muy bien. Monocromático es muy complicado. También a veces porque si solo utilizas esta gama de colores, lo que va a hacer es que va a ser muy aburrido porque va a ser todo este mismo color. Entonces es interesante utilizarla, pero no abusar mucho de ella porque puede hacer que lo que estés haciendo pues no tenga apariencia. Hay artistas muy buenos que por ejemplo utilizan, imagínate, el color monocromático para hacer casi toda la parte de su fundamento, de su diseño, y después utiliza algunas partes. Por ejemplo, imagínate, utiliza esta gama de colores, esta paleta de colores, y después coges un color amarillo para darle un poco contraste a ese diseño, ¿no? Para destacar algunas partes que te interesan de ese diseño, ¿no? Entonces es muy interesante. Igual cuando haces un cartel, cuando haces una publicidad, esto es muy interesante y se utiliza muchísimo en publicidad. En publicidad, pues, últimamente estuvo de moda también el diseño monocromático, que es lo que te dije antes, lo que te enseñara con el 3D, que es, haces un diseño y el fondo es del mismo color que el diseño y le pones unas cuantas luces alrededor para identificar ese diseño, ¿no? Eso lo hace mucho Facebook. Y la triada son con 3 colores, que son, supuestamente tira 3 colores a 3 esquinas del círculo cromático, ¿vale? Es un poquito más complicado que quede bien si es una ilustración, pero se puede quedar muy bien en un diseño de interiores, ¿vale? O puede quedar muy bien en una página web también, porque puedes identificar que a lo mejor los colores, me lo estoy inventando, vamos a poner un color rojo, que los rojos son, los azules son los enlaces, los rojos son las palabras que tú quieres que vean las personas y así, ¿no? Entonces puede ser interesante. También darte cuenta que es interesantísimo también, que te lo voy a poner aquí el ejemplo, y es que hay ciertos colores, por ejemplo, control C, control V, hay ciertos colores que son interesantes que sepas que funcionan de esta manera. Por ejemplo, si yo cojo el azul y en este le pongo un rojo, fíjate como que estropea la vista, es un poco difícil centrarse, te da como no sé, la vista se queda como extraña. Esto es irrecomendable, que no suele pasar, a no ser que quieras que en un punto determinado la gente se fije, pero no suele quedar bien. Si por ejemplo yo voy ahora, fíjate que y le voy a dar otro color, esto cambia, fíjate que con azul cambia. Si lo di verde, fíjate que cambio también, empieza a dar pues ruido. Fíjate que con rojo da muchísimo ruido, ¿vale? Con blanco no. Entonces yo diría, si vas a hacer un cartel, evitar este tipo de opciones, porque fíjate que ya aquí da como la vista como se cansa, como que es difícil de mirar, ¿no? Entonces hay colores que hacen esta saturación, este tipo de opciones, y que pueden ser interesantes o no. Se utiliza mucho, yo lo digo porque se utiliza mucho este color. Se suele utilizar el blanco a lo mejor. Vamos a poner un borde para que se vea. Y se suele utilizar, por ejemplo, si yo le voy a poner una tipografía, que se suele usar mucho también, pero a veces satura. Voy a poner una A. Y esta la voy a poner en rojo, por ejemplo. ¿Vale? Pues se suele utilizar este tipo de... a ver, en este caso... Vamos a poner esto en rojo. Se suele utilizar para llamar la atención o para señalítica, ¿vale? Para que se vean bien de lejos. Porque si te lo alejas, ves que prácticamente sigues viéndola a esta altura, y si incluso hasta aquí la podrías ver. Entonces se utiliza para señalíticas, o se suele utilizar también para rebaja, cuando quieres llamar la atención, cuando quieres, se llama una llamada a la acción, ¿no? Una llamada a la atención de, oye, estoy aquí, esto es una rebaja, entre mi tienda, ¿vale? O en una página web, para que hagas clic en un botón que es llamada a la acción, ¿no? Otra de las cosas que también es interesante utilizar es, por ejemplo, si ven que yo tengo esta gama de colores aquí, si yo cojo y en el fondo vamos a poner este fondo, que es un poco lo que hablamos antes, y yo este fondo lo pongo en un color muy parecido, bueno, vamos a ponerlo este naranja,
Bien, fíjate, si yo voy a colocar un fondo y voy a utilizar la monocromía, ¿vale? Fíjate que es muy complicado, ves que no lo puedo ver bien. Fíjate que en este caso he utilizado un poquito la monocromía, he utilizado unos tonos azulados, pero me deja ver en mi objeto, de alguna manera, delante, y se ve. Entonces se puede utilizar la monocromía, por eso decía que es un poco más complicada, pero si sabes utilizar las luces y demás, utilizando este tipo de luces y utilizando este tipo de efectos, para que se puede identificar un poquito más tu diferencia de un color sobre un fondo que es muy similar, ¿no? En este caso, por ejemplo, también se puede utilizar el borde. Utilizas el borde para identificar, ven que aquí ya se está viendo. O incluso puedes utilizar la sombra. Vamos a poner sombra exterior, por ejemplo. Ven que yo ahora al ponerle una sombra, mi cuadro se ve un poquito mejor. Por si quieres a lo mejor de alguna manera utilizar esa monocromía o colores muy parecidos como hemos visto antes y quieres destacar, pero siempre vas a tener que utilizar esos truquitos para poder verlo. Y nos vemos en las siguientes tutoriales. Adiós.